Muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la ceremonia de inauguración del primer coloquio de educación virtual de la UAM 2021. Los efectos de la pandemia en la docencia de la UAMI y los retos ante el regreso a la nueva normalidad. Evento que se llevará a cabo de este lunes 26 de julio al miércoles 28 de julio de 2021 y que contará con la participación de nuestras autoridades institucionales, especialistas, profesores y estudiantes de la comunidad UAM. Este coloquio ha sido organizado de manera por la Comisión Académica de la Coordinación de Educación Virtual y por el equipo de Virtuami, con el auspicio de la Rectoría de la Unidad Iztapalapa. Para realizar la inauguración de este evento, le cedo la palabra al doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a este primer coloquio de educación virtual de la Universidad Autónoma Metropolitana 2021. Aprecio la compañía en esta breve ceremonia inaugural y en la primera mesa del coloquio del doctor José Antonio de los Reyes, rector general de nuestra institución. También agradezco al doctor Eduardo Peñalosa, exrector general de la UAM, y al doctor Óscar Lozano, rector de la unidad Azcapotzalco. Bienvenidos y muchas gracias por su presencia. Quiero reconocer y dar las gracias por el enorme esfuerzo que ha realizado desde hace varios meses al comité organizador de este coloquio por abrir un espacio de diálogo y conversación para responder como universitarios y universitarias a los enormes retos en el terreno de la docencia, aunque no solo en ella, que tenemos que afrontar en la UAM post pandemia. El comité organizador está integrado por los y las colegas tanto de la Coordinación de Educación Virtual, encabezado por el doctor Cesario Morales, como de su invaluable comisión académica. También agradecemos a los y a las ponentes que a lo largo de estos 3 días darán sentido y sin duda rumbo al atinado lema del coloquio que juega con y amplía el lema de nuestra universidad: casa abierta a la nueva complejidad. Muchas gracias, colegas, por sus enriquecedoras intervenciones. Apreciamos la presencia de cuantos asisten y asistirán al coloquio en estos días intensos de trabajo. Les convocamos a participar, comentar, interrogar, criticar a través de los distintos chats puestos a su disposición las participaciones de nuestros y de nuestras ponentes. No puedo dejar de mencionar, desde luego, la valiosa contribución de la Oficina de Eventos y Enlaces Universitarios, de la Coordinación de Extensión Universitaria y de la Coordinación de Servicios de Cómputo de la Unidad Iztapalapa por su apoyo técnico para que el coloquio se realice en condiciones óptimas. También debo de señalar que en el marco de la preparación de la organización del coloquio se publicó hace varios meses una convocatoria al conjunto de los y las alumnas para que presente propuestas sobre el regreso a actividades presenciales universitarias y al personal académico para que exponga nuevas estrategias docentes digitales y presenciales. Mañana martes y el miércoles tendremos sesiones exclusivas para dar a conocer precisamente las propuestas ganadoras. Y a quienes respondieron a estas convocatorias, muchas gracias en nombre de la Unidad Iztapalapa. Las universidades en México, y en particular nuestra UAM, han tenido frente a sí, a lo largo de sus respectivas historias, una enorme cantidad de obstáculos por superar. No por ser un lugar común, deja de tener un enorme peso en la realidad y quehacer universitarios. Sin embargo, la congoja y el desconsuelo de nuestro presente obliga hoy más que nunca a que las universidades sean, como lo han sido en otros momentos, pioneras y sujetos activos en los cambios sociales, económicos, culturales, científicos, tecnológicos que requiere nuestro país, y que sean inspiración para un futuro solidario y propicio. Ello exige
esfuerzos de distinta naturaleza. No podemos ser autocomplacientes, abandonarnos a las franjas de confort en las que inadvertidamente nos hemos atorado. Reafirmemos nuestra capacidad autocrítica y la condición que tiene nuestra universidad de ser un espacio abierto, habitable, susceptible al diálogo, a los encuentros y propuestas de soluciones que requieren hoy tanto la sociedad pospandemia como la propia UAM. Dadas nuestras capacidades, experiencia y talento, debemos incidir en las agendas públicas, participar en la conversación que exige el país para alcanzar acuerdos y reducir la inútil polarización política que a nada nos va a conducir. Hacernos ejemplos de universidad que impulsa acciones para atender sin tolerancia alguna la violencia por razones de género. Una universidad incluyente, una universidad comprometida que promueva programas y proyectos que nos permitan adaptarnos y atender la emergencia climática. Innovar en las prácticas educativas para confrontar los no pocos desafíos que tenemos. El coloquio que hoy nos convoca aspira precisamente a movilizar conciencias, a promover la reflexión e impulsar las acciones pertinentes. En suma, a abrir rutas fecundas por las cuales transitar en estos tiempos de pesar, pero también tiempos de oportunidad. De tal suerte que, para dar lugar a las mesas de trabajo y siendo las 9:36, declaro inaugurados los trabajos del Coloquio de Educación Virtual de la Universidad Autónoma Metropolitana 2021 con la convicción de que serán fructíferos para nuestra UAM en ideas, en propuestas y en medidas para la acción. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Rodrigo y una vez con este evento inaugurado, es tiempo de dar paso a la primera sesión, la Mesa Magistral de Rectores, titulada La UAM y los retos post-pandemia, para lo cual le cedo la palabra al doctor Luis Montaño, moderador de la mesa. Pues muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión del primer coloquio de educación virtual de la UAM, coordinado por el doctor Cesario Morales. Este coloquio está organizado por Virtuami, que es la coordinación de educación virtual de la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia siempre grata del doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Buenos días, doctor de los Reyes. Bienvenidos. Buenos días. Nos honra mucho con su presencia. Gracias. Tenemos la presencia del doctor Eduardo Peñalosa Castro, ex rector general de la UAM. Buenos días, doctor Peñalosa. Un honor contar con usted. La presencia del doctor Óscar Lozano Carrillo, rector de la unidad Azcapotzalco. Estimado doctor Lozano, bienvenido a esta siempre su casa. Gracias, Luis. Del doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la unidad Iztapalapa. Doctor Díaz, en nombre de nuestra comunidad, le mandamos un muy afectuoso saludo. Muy buenos días. A todos ellos les damos la más cordial de las bienvenidas, al igual que a toda nuestra apreciable audiencia. El tema que nos convoca en esta sesión es el de la UAM y los retos post-pandemia. La actual pandemia del COVID-19 sorprendió y paralizó a la mayor parte del mundo como no lo había hecho evento previo alguno. El cierre de las universidades y el uso intensivo de tecnologías digitales para continuar con las labores de docencia fue una reacción muy generalizada en muchos países del mundo. La UAM no fue la excepción. Sin embargo, las enseñanzas de la pandemia se extienden mucho más allá, ya que puso en evidencia fragilidades institucionales diversas, nos hizo reconocer, por otro lado, problemas históricos no totalmente resueltos y acarreó un profundo dolor por los compañeros y compañeras que ya no encontraremos a nuestro regreso. Pero, por otro lado, la reacción de nuestra comunidad ante la pandemia también ha suscitado expectativas positivas de cambio,
solidaridades muy humanas y un nuevo ánimo por regresar y construir una nueva normalidad. Es precisamente acerca de este último tema que queremos escuchar, así sea brevemente, como inicio de los trabajos que tendremos en estos 3 días, cómo se vislumbra el futuro de nuestra institución desde la mirada atenta y comprometida de algunos de los actores responsables de las riendas de esta universidad, para que nos sirva de marco para la reflexión acerca de las bondades y limitaciones de la educación virtual de la UAM. La dinámica propuesta para la sesión es la siguiente. Cada uno de nuestros 4 invitados especiales dispondrá de 10 minutos para su primera intervención en el orden señalado previamente. Al finalizar las presentaciones se leerán las preguntas realizadas por la audiencia y finalmente cada uno de los 4 invitados de honor dispondrá de 5 minutos para comentar alguna de las preguntas y o realizar un comentario final. Bueno, en aras del tiempo, sin más dilación, le cedemos la palabra en primer lugar al doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de nuestra institución. Por favor, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. Me permito primero saludar a los colegas que me acompañan acá. El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de nuestra casa de estudio, el doctor Rodrigo Díaz Cruz y el doctor Oscar Lozano, rectores de unidad Iztapalapa y Azcapotzalco respectivamente. Los saludo. También agradezco y felicito a los organizadores, en particular desde el doctor Rodrigo Díaz a la coordinación de vinculación encabezada por el doctor Cesario Morales y el equipo que estará coordinando estas acciones y actividades de estas mesas que tendremos y por supuesto a nuestro moderador, el doctor Luis Montaño, en esta mañana. Es muy satisfactorio que la universidad tenga este tipo de eventos porque nos permitirá poner el foco justamente allí donde necesitamos tomar acciones y plantear a lo largo del tiempo, y creo que hay que reconocer también que desafortunadamente la pandemia no ha terminado, ni tampoco se ve de manera clara cuál es el fin de la misma para que establezcamos una frontera clara, de tal suerte que tendremos que emprender algunas acciones desde ya y que ya hemos hecho en el pasado muy cercano para que podamos de alguna forma transitar hacia esta nueva realidad, esta nueva normalidad y esta nueva complejidad de la institución. Y es en ese contexto que me gustaría hacer algunos planteamientos. Voy a compartir la pantalla para expresarlos. Y aquí, en esta propuesta, esencialmente, que se ha hecho durante las últimas semanas para la UAM y los retos post pandemia, yo me permito plantear, y esa es la reflexión que toda la comunidad dentro de algunos días ya se ha iniciado, pero deberá continuar a lo largo y ancho de toda la institución. Debemos establecer una ruta tomando en cuenta esta complejidad que tiene nuestra institución como sistema, en donde muchas de las problemáticas están interrelacionadas, y plantear una solución conlleva a verlo desde diferentes niveles, de tal suerte que, reconociendo que la UAM enarbola valores que ha desarrollado y que vive cotidianamente, también tiene problemáticas que identifica en los contextos que de alguna forma tenemos en el país y en el mundo en general. Esto de problemas y valores, la aplicación y la encarnación de estos valores genera perspectivas de atención a las problemáticas. Es importante tomarlas en cuenta porque es una mirada transversal y que de manera sistémica debemos reconocer que un problema tiene diferentes aristas que alteran con las decisiones que tomamos el todo de los resultados que pudiéramos plantear. Aquí sabremos reconocer qué apoyos tenemos por parte de la propia institución y las restricciones que nos impone de alguna forma el entorno, y a partir de allí esta confluencia de perspectivas genera una serie de políticas que estoy proponiendo a la comunidad, y que a través de este proceso de construcción de comunidad, de reflexión a lo largo de las semanas por venir, podemos establecer con los órganos colegiados las acciones que nos llevarán justamente a desarrollar, a partir de las perspectivas que mencioné, una serie de políticas institucionales. Sí es importante detenernos un poco porque, independientemente de que planteemos modelos como se hará
el día de hoy y tendremos expertas y expertos en diferentes temas, creo que en paralelo y de manera transversal debemos seguir observando la perspectiva de géneros. La UAM inclusiva es fundamental, así como la responsabilidad con el ambiente. Evidentemente, la perspectiva de cognición en el aprendizaje y desarrollo de la docencia son fundamentales para que se emprenda el estudio y la crítica de estos nuevos modelos que estamos ya desarrollando, pero que se deben concretar porque van a tener beneficios institucionales y, por supuesto, en términos de una integración institucional de las 5 unidades de la UAM y una cultura de la paz, por mencionar algunas de ellas. Ahora, en las políticas que estamos mencionando como propuestas, tenemos 13 básicamente, que empiezan con el retorno seguro con perspectiva humana. Aquí, como ya se mencionó, las afectaciones no nada más tienen que ver con la parte material y la parte de acceso a las instalaciones, sino también con la parte humana en la cual hay diferentes fenómenos de depresión, de necesidades, porque también la colectividad y los procesos sociales que teníamos como comunidad de alguna manera se han visto afectados seriamente. Las formas de convivencia son diversas hoy en día. La parte que hemos tenido a partir del PER nos permite tener lecciones positivas, pero también retos importantes, y es de lo que se trata esta serie de conferencias, mesas redondas y demás que tenemos en este atinado evento. Entonces, aquí, si la institución pone en práctica muchas de estas políticas, serán la base y el contexto que permitirá transitar hacia los nuevos modelos. Por ejemplo, la cultura digital es fundamental que tenga una evolución significativa hacia procesos escolares más efectivos, con herramientas que integren lo que de alguna forma ya se visualiza a partir de lo que vivimos todos los días. Por ejemplo, también debemos pensar en las herramientas necesarias para que ello se lleve a cabo. En la parte de la atención a las diferentes problemáticas, también tenemos cambios en la legislación universitaria que se derivarán seguramente de estas modificaciones en los modelos y su instrumentación en los diferentes planes y programas de estudio. No perdamos de vista también que en esta pandemia hemos tenido afectaciones en el entorno social y económico, de tal suerte que en la inserción laboral de nuestras y nuestros egresados en el futuro muy cercano va a cambiar significativamente. Hoy en día los mercados de venta y demás de diferentes productos y servicios han tenido cambios significativos, de tal suerte que nuestras y nuestros egresados van a insertarse en un mercado completamente diferente quizá al que teníamos al inicio, y los procesos de trabajo y las habilidades requeridas no debemos perderlas de vista, de tal suerte que las herramientas que la universidad genere para los procesos de educación en nuestra institución deben tomarlo en cuenta. Asimismo, los procesos administrativos, la firma electrónica, cero papel y demás políticas deben ser fundamentales para el avance de la institución, y la parte del financiamiento que desde luego debe acompañar, y independientemente de lo que tengamos. ¿Cómo se ve este retorno seguro con perspectiva humana? Esta reflexión y evaluación hacia lo que se ha llamado una nueva normalidad, creo que consiste en reconocer, por ejemplo, los déficits en términos de la equidad. Yo creo que aquí hay temas en lo cual deberemos seguir yendo más allá de lo que hemos instrumentado en el acceso, por ejemplo, a los medios digitales de muchas y muchas de nuestros alumnos, la parte de capacitación del personal mismo, el estudio de los modelos educativos y el aprendizaje significativo, tienen que ver también con la calidad de la educación que estamos teniendo. Creo que el pasar de un modelo presencial en su mayoría al PER involucró cambios que afortunadamente, y aquí hay que reconocer el papel que tuvieron primero las y los profesores que implementaron todo esto a partir del año pasado, y también de las alumnas y los alumnos que supieron reconocer que la institución estaba haciendo un esfuerzo fundamental para asegurar esta función social que tenemos. De tal suerte que la preparación de instalaciones que tenemos actualmente en las unidades es fundamental, pero también los procesos de planeación que empiezan con este análisis crítico desde las comunidades en los diferentes planes y programas de estudio que tenemos en licenciatura y posgrado, y también
considerar la situación que estamos viviendo. No hay que perder de vista, como ya decía, que las nuevas variantes del virus pueden seguir llegando. Por ejemplo, esta nueva variante que es responsable de la tercera ola, pero ya con condiciones diferentes. Entonces, vivimos en un entorno en donde muy probablemente tendríamos que convivir con cierto riesgo. El chiste, por decirlo coloquialmente, es que la institución minimice ese riesgo y sobre todo no comprometa la salud de las y los integrantes de la comunidad universitaria. Esos procesos de planeación que deben ser incluyentes, solidarios y que deben considerar también el entorno social en el que nos movemos. Por ejemplo, en el trimestre primavera se pueden pensar en un retorno escalonado, gradual, seguro y con perspectiva humana, atendiendo estas problemáticas de desintegración social y que también han afectado de manera importante la parte, por ejemplo, de salud mental de nuestras y nuestros integrantes de la comunidad. Creo que eso será relevante. Aquí yo diría que en el fortalecimiento de la perspectiva de atención en planes y programas de estudio, la evaluación del PER y otras acciones para implementar mejoras en los modelos educativos en las unidades es fundamentalmente clave. Aquí yo partiría de tres cosas. Primero, la UAM se singulariza por un modelo que nació desde los 70. Recordemos que no tenemos materias en la UAM. Tenemos que darle sentido a lo que definimos desde los años 70 con la definición de una unidad de enseñanza-aprendizaje que están en la base del modelo UAM. Eso habría que rescatarlo y transformarlo, y ahí es donde los sistemas híbridos deben considerar la riqueza que tenemos en términos de cómo fue concebida la universidad y los procesos de descubrimiento del conocimiento que nos llevan al aprendizaje significativo y con calidad de muchos de nuestros nuestros egresados. Por otro lado, esta disrupción digital habrá que caracterizarla de manera adecuada. La disrupción digital se dio desde los 70 y los 80, cuando empezamos a adentrarnos en, primero la televisión, los medios fueron cambiando, tenemos el internet en los 80 y los 90, pero actualmente tenemos la nube, el big data, el internet de las cosas, tenemos también toda una revolución digital que de alguna forma fue una disrupción a los procesos que teníamos antes, y también se ha dado, por ejemplo, en los medios de aprendizaje, en los libros, por ejemplo, en la educación presencial teníamos restricciones que ya no vamos a tener en estos nuevos modelos. También esto tiende y apunta hacia una democratización de los procesos de enseñanza-aprendizaje que van a ser menos centrales y más descentralizados, de tal forma que las características de inversión son diferentes a las que se tenían, tanto en términos humanos como en términos de infraestructura, a los que la educación presencial tenía. Y yo creo que esos temas deberán abordarse, y la institución, por eso yo hablaba de la parte de la cultura digital y de los instrumentos en donde la institución debe estar atenta. Y finalmente, esta educación híbrida y otros modelos educativos en donde se conjugan las herramientas y la tecnología, yo creo que son algunas de las preguntas que se pueden resolver. Una de las preguntas que nos hacemos muchos ¿es la tecnología realmente el único eje constructor de la nueva pedagogía y de la didáctica en nuestros planes y programas de estudio? Yo creo que deberemos responder a esa pregunta para ciertamente pensar quizá en trajes a la medida, como se dice coloquialmente, para el aprendizaje y la formación de nuestras y nuestros estudiantes. Esta parte ya hemos tenido algunas experiencias con el PER y nos pueden llevar a modelos más interesantes en donde confluyan las multimodalidades y necesidades de nuestras y nuestros alumnos, siempre de cara a lo que la universidad visualiza como aporte a la sociedad en términos de los egresados que vamos a tener. Hay otros retos, yo mencionaría un ejemplo es la interactividad para mejorar el aprendizaje. ¿Qué tanto se da y qué tanto podemos aprovecharla? Otro tema pendiente, y los menciono de manera inconexa, es qué tanto la evaluación se está haciendo de manera estricta en términos de evitar plagios, evitar fenómenos que de alguna forma pueden ir en detrimento de la calidad. Pero creo que todo eso es materia de reflexión de este evento, y creo que es muy saludable hacerlo en las circunstancias a lo largo y ancho de todas estas jornadas. Y finalmente, creo que no hay que perder de vista que debemos promover el desarrollo de valores éticos y cívicos, el cultivo de artes, de los deportes y el aprendizaje
de forma de vida diversas. Esto creo que también orienta hacia la inclusión de contenidos didácticos dedicados a la ética profesional y a la construcción individual, que tiene que ver con la salud mental. Dicho en otras palabras, la y el estudiante no son nada más la parte del cerebro que aborda la parte cognitiva, sino todo el resto de emociones y de comportamientos que están vinculados con los procesos de enseñanza-aprendizaje, y los expertos harán énfasis en todo eso. Agradezco mucho su atención el día de hoy y estoy a su disposición también por si hay alguna pregunta o comentario. Y gracias otra vez a los organizadores y organizadoras. Muchas gracias, doctor de los Reyes. Muy interesante su presentación. Vamos ahora a cederle la palabra al doctor Eduardo Peñalosa para que nos haga su presentación. Doctor Peñalosa, si es tan amable. Claro que sí, gracias. Saludo al doctor José Antonio de los Reyes, pero me parece que es muy importante este evento. Saludo también al doctor Rodrigo Díaz, a Cesario Morales de Virtuami, obviamente al doctor Oscar Lozano, colega de esta presentación, y por supuesto doy las gracias y saludo al doctor Luis Montaño, que está por ahí. Bien, yo voy también a hacer una presentación que es esta. Aquí está. Voy a empezar con la presentación. Lo que tengo acá es, bueno, en primer lugar, ¿cuál es a qué se debe, ¿no? Nosotros estamos muy consternados con la cuestión del impacto de esta pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que cambió? Bueno, cambió esencialmente la mediación del aprendizaje, ¿no? Esto es, ahora se realiza el aprendizaje a través de las tecnologías digitales. Antes de esto era fundamentalmente presencial, ¿no? Este cambio ha sido un cambio muy importante que ha conducido a una serie de reflexiones en la propia universidad, ¿no? Yo lo que también quiero comentar es que cómo nos ha afectado esta pandemia. Bueno, en primer lugar, los elementos del contexto presencial son fundamentalmente diferentes de los del virtual. Ahorita voy a presentar una lámina en donde hago esta diferenciación. En la pandemia hemos estado confinados y esto ha afectado de manera importante a la comunidad de las universidades, no solo de la UAM, sino en general de la educación en esencia, debido a esta ausencia o imprecisión del contexto presencial. Principalmente nos ha afectado en dos sentidos, ¿no? En el sentido de la socialización y también en el ejercicio del conocimiento práctico. Al ratito voy a hacer mención de estos dos. Yo creo que hay dos contextos, dos espacios que se ven afectados de una manera muy importante, ¿no? Por un lado está el contexto presencial, que es esta zona verde donde yo identifico una serie de elementos. A lo mejor aquí hay algunos, pero hay muchos más que están presentes en este contexto y que permiten o permitirían que el alumno pudiera tener un desempeño y una satisfacción y una salud mental fundamentales, ¿no? Por otro lado, tengo también el contexto virtual, estas interacciones entre el maestro, el alumno, los compañeros, los materiales, que esto, según tengo en esta otra lámina, se sigue dando, ¿no? Esto es, el contexto virtual sigue existiendo, las interacciones entre el maestro, alumno, los compañeros, los materiales de aprendizaje siguen presentes. Esto es, yo creo que parte importante de lo que nosotros podemos recuperar en esta pandemia, pero el contexto presencial está ausente o es impreciso. Esto es, siguen existiendo algunas cosas, pero a lo mejor esto no es necesariamente lo que nosotros buscamos, ¿no? En fin, hay otra serie de consideraciones que podría yo hacer, pero en este caso yo creo que son estos dos, los contextos, el presencial por un lado, que está ausente o es impreciso,
y el virtual que sigue vigente, ¿no? Sigue existiendo. La participación predominantemente virtual nos afecta sobre todo en lo siguiente. Ya había yo mencionado la socialización, me parece que esto es algo fundamental. No tenemos una socialización formal, informal, debido a la falta de la presencialidad. El conocimiento práctico también, en algunas de las disciplinas sobre todo, esto es más evidente que no es posible, que no es factible, que debido al confinamiento no podemos. La inequidad también. Hay algunos estudios que hemos hecho en el pasado para poder lograr condiciones mejores de acceso a las computadoras e internet, pero existe inequidad. Se requieren cambios en los modelos educativos, esto es algo también fundamental. Propiciar habilidades en los alumnos, tenemos que seguir generando que nuestros alumnos sean pensadores críticos, sean autónomos y más en estas modalidades, que tengan también valores. Esto es algo muy, muy importante. Formación docente y un énfasis en la salud mental. Algunas ventajas de la virtualidad son las siguientes. Es decir, hay una serie de limitaciones, pero también hay una serie de ventajas, como por ejemplo esta de la movilidad. Hay alumnos que hacían 2, 3 horas de ida y otro tanto de regreso. Entonces, bueno, hay una mayor flexibilidad para la movilidad, hay un mayor acceso a la información y al conocimiento a través de la computadora. Hay flexibilidad también en cuanto a tiempo y lugar, ¿no? Podemos ver el video de la clase en otro tiempo, en otro lugar. El fomento de habilidades de pensamiento y autonomía, que ya decía yo, es algo muy importante y se puede lograr en este espacio. Interacciones ampliadas con materiales, con compañeros, con docentes. Es posible construir realidades y resolver tareas desafiantes, y la posibilidad de comunicación sincrónica o asincrónica es también algo evidente. Entonces, existen algunas ventajas de tener este modelo, pero también hay algunas desventajas que no podemos soslayar. La enseñanza mixta. La enseñanza mixta ha cambiado, la enseñanza ha cambiado para siempre, ¿no? Esto es algo que tenemos que asumir, y la UAM, como una universidad colegiada, debería discutir estos aspectos relevantes del retorno a la universidad. Creo que lo está haciendo, lo va a hacer. Se ha realizado una adaptación en la enseñanza por parte de la comunidad a las condiciones que impuso la pandemia, ¿no? Los profesores se han adaptado, ya ha existido una importante, digamos, adaptación, y los profesores se han flexibilizado en el sentido de lo que antes no hacían, que era trabajo hacia la adopción de esta serie de modalidades. Hay varios modelos de enseñanza mixta, sin embargo es preciso adaptar a las condiciones de este modelo educativo propio de cada unidad. Yo creo que esto es algo fundamental. Puede ponerse en práctica un modelo de instrumentación de la enseñanza mixta. Más adelante voy a poner un modelo individualizado, dependiendo de una serie de condiciones, pero es preciso realizar diagnósticos y actuar en función de ellos. Voy a decir aquí que hay por lo menos hay cuatro modelos que destaca la literatura y que son modelos mixtos. Yo creo que vamos a tender hacia lo mixto, y bueno, aquí vienen algunos de ellos: rotación, flex, a la carta, virtual enriquecido, donde hay una mayor o menor participación de lo virtual y de lo presencial en cada caso. También tenemos una posibilidad de esto que estoy presentando ahora aquí, que es digamos, un gráfico que sería individualizado. Yo digo aquí que es una posibilidad de tener un modelo interactivo mixto, o virtual o presencial, completamente individualizado.
Entonces aquí estoy poniendo algunos componentes importantes de la enseñanza que van desde la conducción de las clases, la construcción social, el conocimiento práctico, la integración, que es esta parte donde reflexiono acerca de lo que aprendí, la agencia, que incluye muchas cosas. Pero lo importante es esta línea roja que estamos viendo ahora y que en cada caso puede ser diferente, dependiendo de la unidad, del dominio de conocimiento, del docente, etcétera. Entonces, bueno, aquí podemos nosotros tener una manera diferenciada individualizada de atender esta situación de las clases, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a decir algunas conclusiones. En primer lugar, bueno, quiero comentar que la UAM es muy importante como una institución colegiada. Entonces va a haber una serie de elementos que la comunidad establezca como para la toma de decisiones. La comunidad, los órganos colegiados de la universidad, ¿no? Que es muy preciso, muy importante establecer condiciones para contar con este contexto presencial que yo ya mencionaba y que se veía antes en el color verde. Y hay que elegir alguna forma de enseñanza o proponer alguna en función también de las características de cada una de las 5 unidades de la UAM, ¿no? Partir de un modelo interactivo individualizado como el que presenté hace un ratito y que permitiría, dependiendo de lo que más o menos del modelo educativo, de la unidad, de la disciplina, del docente incluso, variaría, ¿no? Esta manera de tomarla, de asumir la enseñanza. Entonces, bueno, contrarrestar las otras limitaciones que se han encontrado en estas evaluaciones del PER, que ya tenemos 4 ediciones, y bueno, yo creo que sería muy importante tener esta serie, este balance, ¿no? De cuáles son las limitaciones que se han encontrado ya en otras evaluaciones que hemos realizado, más las que faltan, ¿no? O las que falten, ojalá que sean muy pocas, ¿no? Pero la idea es que podamos atender esta serie de limitaciones. Ahora, sería sensacional que en este modelo mixto, que yo creo que va a ser mixto, que puedan figurar elementos para la existencia de contexto, es decir, aquellas condiciones que en el modelo que tenemos actualmente en el PER, que es completamente virtual, no existen, ¿no? Como por ejemplo la existencia de prácticas, la socialización, la atención a la salud mental. Esto sería fundamental, entre otros. Son aspectos que se pueden tener en presencia y que han figurado también en algunas de las evaluaciones del proyecto emergente de enseñanza remota o PER. Y creo que con esto, ya con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peñalosa. Muy, muy interesante su propuesta. Seguramente será de mucha utilidad para las mesas de este evento. Le vamos a pasar la palabra ahora al doctor Óscar Lozano Carrillo para que nos haga favor de hacer su presentación. Muchas gracias, doctor Óscar. Muchas gracias, Luis. Al contrario, gracias por la invitación a Rodrigo, ¿no? Es un muy importante evento y es un privilegio estar con ustedes. Saludo al doctor José Antonio Los Reyes, colega con el que estamos compartiendo ahorita, rector general de la UAM. Por supuesto, al doctor Eduardo Peñalosa, nuestro rector recientemente que salió, y bueno, a todo el equipo, Cesario. Nuevamente una felicitación por este importante evento en el cual seguimos reflexionando y construyendo la universidad en esta pandemia. Voy a compartir también una presentación con ustedes para compartir algunas de las ideas que genero, que
Muchas de ellas comparto colegiadamente con mis colegas, ya varias se han mencionado. Para dar un punto de vista desde mi perspectiva y de alguna manera desde lo que hacemos en Azcapotzalco para contribuir al desarrollo de la institución en este momento tan crítico. Esta presentación tendrá estos 3 elementos: una introducción, los retos y conclusiones. La intención es precisamente tratar de abordar un tema tan complejo, evidentemente, ¿no? de la institución en algunos minutos que tenemos para ello. Pues bueno, ya sabemos el contexto, está complicadísimo. Ya ahorita Toño nos comentaba la situación actual en la que estamos con todo este contagio. Bueno, no se termina y desde un inicio la UAM fue, yo diría, pionera, muy oportuna. La respuesta, las estrategias de respuesta ante la pandemia fueron muy temprano en nuestra institución y esto ha ayudado muchísimo a responder a los retos, muchos de ellos presentes y aún no comprendidos que tenemos en la pandemia. La conformación de esta comisión de diagnóstico y estrategias para la docencia en la contingencia, pues ha permitido a la institución dar cuenta de una gama de acciones que han mantenido a la institución funcionando y esto, bueno, es una, digamos, referencia muy importante de este contexto que tiene la UAM en este momento y que nos ha fortalecido como institución en estos críticos momentos. En esta comisión me tocó trabajar, ¿no? Esta comisión que formó el doctor Peñalosa, me tocó trabajar con una serie con muchos compañeros y compañeras, y en una de las subcomisiones que me encargó el rector a mí coordinar, que fue la de visión de futuro, precisamente veíamos los retos que podía tener la institución y bueno, algunas de las ideas que yo traigo vienen precisamente de ahí. En esta subcomisión de visión de futuro hubo importantes especialistas que trabajan muchas temáticas, ya previamente, incluso desde antes de que surgiera la pandemia, como problemáticas de la institución que no se han terminado, que no se han resuelto, evidentemente, que se exacerbaron incluso y que se visibilizaron aún más con la pandemia, ¿no? Aquí están algunos de los nombres, para no leerlos todos, aquí se presentan. Todos estos documentos aparecen en One Virtual. Yo les invito a que los revisen, tanto el informe general de la comisión, como los 16 anexos que son sumamente valiosos para comprender un poco cómo actuó la institución, pero sobre todo cómo estamos trabajando. En este contexto, bueno, yo asumo que existen 3 grandes rubros en torno a los retos que tenemos en la UAM durante la pandemia. Los institucionales, que son previos al COVID, los que evidentemente se generaron a partir de la aparición de la pandemia, y algunos estructurales. Este momento, esta nueva normalidad nos está manifestando. Muchos de ellos ya se han mencionado aquí. Entre los institucionales que eran previos a la pandemia, pues ustedes los conocen, ¿no? Y tienen que quedar claros. La institución necesita sistemáticamente reflexionar sobre ellos y, por supuesto, generar acciones diversas que los busquen atender. Los temas de equidad, ¿no? Son fundamentales, hemos siempre estado dando en ese sentido, la inclusión y el cuidado del ambiente como grandes temáticas generales que ya eran retos y que no se han resuelto, ¿no? Eran retos desde antes de la pandemia. Y bueno, los marcados como problemáticas diversas que la institución tiene, yo diría incluso de carácter estructural, por supuesto, en infraestructura, en cobertura. Bueno, aquí están descritos, muchos de ellos son parte de la agenda que ya presentaba el doctor de los Reyes y que será, por supuesto, la que marque o enmarque las estrategias que la institución siga por los próximos 4 años. En torno a los retos que el post-COVID generó, bueno,
pues siguen siendo los que estaban antes. Aquí aparecen en diversas situaciones, se han visibilizado aún más, ¿no? No baste decir el tema de la equidad, de la inclusión, el tema del carácter digital de la enseñanza nos ha mostrado múltiples debilidades que se tenían y que la pandemia nos ha generado. La institución ha hecho esfuerzos importantes. Eso fue una de las marcas que el proyecto de enseñanza, el proyecto emergente de enseñanza remota tomó en cuenta precisamente para proveer de un mecanismo sumamente sensible a una comunidad que tenía en algunos de sus sectores, pues, riesgos, dijéramos en un momento. Algunos de los aspectos fundamentales que ya en específico la pandemia detona, pues es evidentemente la atención psicoemocional, ¿no? Es uno de los más importantes que tendremos que estar trabajando. Se ha trabajado mucho sobre ello, pero como he dicho, no sabemos siquiera los alcances que se están teniendo. Todo esto está tan turbulento y tan rápido que el análisis tardará muchísimo. Hay que hacer acciones muchas veces al momento y eso es lo que se está intentando en la institución. La digitalización, la innovación educativa, por supuesto que es un tema fundamental que nos ha determinado en diversos retos. Las relaciones laborales, que les digo, cómo está funcionando la institución en este momento, cómo vienen los procesos de relaciones y demás, pues será un reto fundamental que estaremos revisando, y temas presupuestales. En torno a cuáles son estos retos estructurales de los que yo hablo que el post-COVID está generando, hay diversos. Yo voy a mencionar los que considero quizá los más importantes y que la institución, así lo hemos visto desde Azcapotzalco y hemos también sugerido y nos hemos sumado también a perspectivas similares en la propia comisión que el rector general anterior la que nos incluyó. Yo menciono algunas, pero debe de haber más, ¿no? Al final esta es una reflexión que estamos generando conjuntamente precisamente para pensar y, como diría el doctor de los Reyes, repensar a la institución y seguirla fortaleciendo. Uno de ellos es, empezaría con el rol de la universidad, ¿no? Hay que repensar, hay que todavía analizar muchísimo qué estamos haciendo. Hablaba ahorita Toño de la pedagogía en el carácter digital. Esto, más allá de que lo hayamos, pues no solucionado, pero sí atendido en el PER con una digitalización que en lo remoto ha garantizado el seguir trabajando, pues requiere, ya lo han visto, muchísimo análisis, ¿no? El llevar a la universidad a la casa tiene implicaciones muy diversas. Si bien asumimos que se ha garantizado hasta cierto punto la obtención de conocimiento, hay muchos otros elementos que no hemos revisado y que se tendrán que revisar en esta nueva pedagogía, si es que es así. Son dos mundos totalmente diferentes y a veces los queremos intercambiar, y esto yo pienso que es algo sumamente complicado. El carácter híbrido, por supuesto, el mixto vendrá. Ya en Azcapotzalco lo estábamos trabajando previamente a la pandemia. Eso ayudó muchísimo a orientar varias de las estrategias del PER con un apoyo que tuvimos desde el inicio, desde Rectoría General, pero no, había muchísimo que hacer, todavía hay muchísimo que hacer, ¿no? Entonces lo híbrido es muy diferente a lo presencial y muy diferente a lo online. Entonces, sobre eso hay que trabajar muchísimo. Creo que ahí hay un reto fundamental que tendremos que reconocer, y algo que a mí me parece importantísimo señalar es lo siguiente. La universidad en la nueva normalidad, ya cuando podamos tener presencialidad, va a ser totalmente diferente. La universidad tendrá en el carácter presencial, en el vis a vis, una nueva formulación de interacción humana. Es un nuevo paradigma. Ese es un punto fundamental. Otro reto que considero fundamental es la instrumentación del cambio, es decir, la reflexión que hacemos en la institución tiene un largo trecho para volverse acción. Yo desde que entré a la universidad hace más de 15 años, estaba, por ejemplo, la discusión sobre la carrera académica, el retiro digno y demás. Seguimos en esa discusión y las acciones que se han hecho son mínimas. Muchas de ellas se han hecho pruebas, ensayo y error, pero pasar a la acción es sumamente complejo, y eso es un tema epistemológico muy fuerte que tenemos que revisar, resolver.
Si bien la crisis nos metió en una resolución, por ejemplo, en la inserción de lo digital, que antes de la pandemia era sumamente difícil, ¿no? La crisis nos mete en eso. Fue una acción obligada, ¿no? Que la institución generó precisamente porque no teníamos de otra. Entonces hay varios temas en torno al cambio que la institución requiere realizar y que habrá que hacer explícita esta necesidad de realmente formular el cambio. Algo que es fundamental, este es el tercer reto que yo presento y que pues es una reflexión, provocación, yo diría, que es procesar la nueva normalidad. Esto ya no se va a ir, colegas, amigos, amigas. Esto que ustedes ven aquí, aquí vemos las últimas curvas del lado izquierdo, el rojo es el contagio, que ahorita es tan terrible, es muy, muy fuerte. Yo les hablo desde este momento, siendo positivo de COVID, estoy en tratamiento, esta es la nueva normalidad, yo pienso que ya no se va a ir y seguimos pensando que es emergente, ya no es emergente, o ya lo emergente es permanente. ¿Y cómo pensamos a la universidad así? Entonces tenemos que trabajar sobre eso. Ese es un gran reto, trabajar sobre eso. O sea, ¿cómo vamos a asumir esta nueva normalidad en un carácter de atención permanente de la crisis donde el riesgo de la vida está presente en todo momento? Es una nueva universidad que forma nuevos cuadros, que provee de nuevas estrategias y soluciones a la sociedad que está necesitando de esas respuestas. Finalmente, a manera de conclusión, pues presento estas 4 breves. Yo, como dije, hay muchos más retos, por supuesto. Yo presento solo algunos elementos, pero que es importante que se sigan reflexionando. Por eso la importancia de este coloquio, Rodrigo, realmente es un gran acierto que se siga reflexionando en estos temas. Se han sumado nuevos retos a los que ya existían antes de la universidad, pero se requieren acciones concretas, es decir, pasar de tantas reflexiones que tenemos a acciones concretas en una velocidad que a veces no posibilita análisis tan amplios como los que solemos hacer o solíamos hacer en la pre o antes de la pandemia. La velocidad en la que estamos, ¿no? En la vida cotidiana es tan turbulenta que ahora, bueno, sí se puede hacer o se debe hacer planeación, pero también combinada con pensamiento estratégico de las acciones cotidianas que estamos realizando en todo momento. Eso es un trabajo en 2 pistas, ¿no? Como dicen por ahí, vamos manejando el avión que al mismo tiempo vamos arreglando y en sumo riesgo. Una tercera conclusión es que la UAM refrendó su vocación innovadora. Fuimos y somos ya un actor fundamental que marca liderazgo, no solo en México, sino también en América Latina, y eso lo tenemos que aprovechar, pero sobre todo refrendar, y es una responsabilidad que la institución tiene y debe de asumir para con la sociedad. El que llegue una nueva rectoría general en un proceso de cambio, en una transición tan virtuosa como la que se dio, ¿no? En un proceso del que Eduardo entrega a Antonio de una manera, yo diría, poco, o bueno, en buenos términos, muy apropiados, armoniosos, nos posibilita 4 años de desarrollo, insisto, con este liderazgo. Finalmente, bueno, ya lo dije, cierro con eso, es fundamental que así lo asumamos, el carácter permanente de la pandemia. Ya no hay nada emergente, o sea, es repensar lo emergente. Si bien veníamos de ya una era de cambios constantes, donde en algún momento Luis lo decía, no, lo único constante ahora es el cambio. Ahora es mayor velocidad. Ya esta es la lógica y no podemos seguir esperando. La UAM mostró que esta es la ruta. Por supuesto que no es fácil, por supuesto que no es lo mejor, pero es lo que tenemos que hacer, reconociendo siempre a la comunidad, incorporando siempre a la comunidad en las reflexiones, en las definiciones de estrategias y bueno, en estos 100 días de la rectoría que empieza, seguramente se aprovechará en este sentido y la UAM estará a la vanguardia marcando una serie de soluciones, propuestas alternativas y reflexiones que la sociedad necesita en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lozano Carrillo. Muy, muy sugerente su presentación y seguramente de mucha utilidad para los trabajos de este coloquio. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro distinguido doctor Rodrigo Díaz para que nos dé su punto de vista sobre esta problemática. Doctor Díaz, por favor. Muchas gracias.
quiero dedicar esta presentación a una colega y muy amiga mía, la doctora Ángela Giglia, que el día de hoy falleció. En 1978, la extraordinaria escritora Susan Sontag publicó un libro que hará historia, La enfermedad y sus metáforas. 10 años después, en la línea de entender a las enfermedades como dispositivos simbólicos, dio a la imprenta El SIDA y sus metáforas, ese padecimiento que agudizó globalmente la homofobia. Ya se les conciba como evidencia de la ira de algún Dios desatendido, fuente de estigma, racismo o culpa, las enfermedades son causa y consecuencia de un exceso de significado. No fue accidental que Trump se refiriera al SARS-CoV-2, que ha matado a más de 4 millones de personas en el mundo, como el virus chino, justo cuando existen batallas comerciales entre las potencias económicas. Es en la intersección entre imaginarios colectivos, miedos, resentimientos, pandemias y ciertas enfermedades donde se ha desplegado la violencia. No podemos olvidar aquí al personal de salud que ha sido atacado. En esta articulación entre enfermedad y metáfora, que tiene una enorme fuerza performativa, no ignoremos a las dictaduras, estados totalitarios, movimientos étnicos y religiosos fundamentalistas que han incitado a la matanza y al genocidio para purificar a ese objeto mitificado, el cuerpo social, de los infieles, de los enemigos y traidores a la nación, de los disidentes, opositores y rebeldes, de la alteridad racial y diversidad sexual, de los y las insumisas que constituyen para aquellos un cáncer. En el lenguaje político, decir de un fenómeno que es un cáncer es incitar a la violencia, nos mostró Susan Sontag. Cabe la pregunta, ¿cuántos seropositivos no padecieron primero de muerte social? Las metáforas influyen en nuestras percepciones, generan ciertas formas de conocimiento, modos de aprender la realidad y nos impulsan a la acción. Justo por ello, para hacernos inteligible la dura realidad que hemos vivido en el último año y medio, la comprensión de la pandemia ha requerido del discurso metafórico. Me remito aquí a una de las metáforas más comunes y sencillas, pensar a la pandemia como un grito. Mejor lo digo en plural. Pensar a la pandemia como gritos que emergen de todos los rincones del mundo. Veamos qué supuestos inducen algunos de estos gritos mismos que desde luego no tienen por qué ser consistentes entre sí. Primer grito, el terrible sufrimiento, malestar, violencia, dolor, soledad, depresión que ha provocado. Con la pandemia, millones de personas han perdido sus empleos. La pobreza y la desigualdad se ha avivado. La violencia por razones de género se ha tornado cruel. Las oportunidades para los y las jóvenes se desvanecen. Las instituciones públicas de salud y su personal nos han mostrado el abandono en el que han vivido por muchas décadas. No hay lugar, y creo que esto no es un asunto menor, para la despedida ritual de nuestros muertos. La irritante polarización política de nuestra circunstancia no contribuye a encontrar alivio y soluciones a las terribles dificultades que enfrentamos, mucho menos a ofrecer esperanzas. Los relieves del mundo se nos han vuelto dudosos, profundamente inciertos. La pandemia ha demostrado la fragilidad de los sistemas simbólicos que nos sostienen. El segundo grito. Antes de la pandemia, el futuro ya había sufrido una suerte de colapso. El capitalismo avanzado se ha propuesto hacer del libre mercado una parte de la naturaleza humana. Las nuevas generaciones de las tecnologías de la información gestan expectativas y provocan enormes brechas entre lo que tenemos realmente y lo que podemos adquirir. Estamos apremiados a comprar el futuro. Sin embargo, ello ha provocado una paradoja, pues en el mundo del consumo, el futuro ya nos quedó detrás, porque los nuevos productos que no hemos comprado están justamente atrás o son inaccesibles para millones y millones de personas.
Uno de los efectos más perniciosos de la globalización ha sido el adormecimiento del pensamiento alternativo ante la teleología del mercado. No tenemos que especular qué es lo que ocurrirá en el futuro cuando la respuesta está en la siguiente página del catálogo. Como lo ha señalado Boaventura de Sousa Santos, el mundo ha vivido dominado por la idea de que no hay alternativa a la sociedad actual, al modo en que está organizada y en que organiza nuestras vidas. O es este presente que tenemos o es la barbarie, parece ser la consigna que hemos padecido en las últimas décadas. A este clima epocal lo llama Boaventura de Sousa presentismo. Y creo que la pandemia es un grito radical, enfático contra este presentismo. En una época profundamente desigual y hostil, en la que líderes expertos, gerentes y triunfadores, en la que libros y talleres de autoayuda, en la que se exhiben cuerpos aparentemente saludables y puros, en la que movimientos New Age y religiosos en insólita armonía nos invitan a rescatar lo positivo de la vida y el mundo, a aceptar el enorme poder que tiene el pensamiento positivo, no está de más contravenir con el negativo, ese coro que nos ha abrumado mientras la violencia, el desempleo y la inseguridad no terminan. El negativo nos permite instaurar una red de los posibles. Hay un tercer grito en el que la pandemia advierte la catástrofe en esta relación entre pandemia y metáfora. El mundo se va a acabar. La emergencia climática, la pandemia, la amenaza permanente de la guerra nuclear son indicios del carácter predatorio de nuestra forma de vida actual y de la propia destrucción de la especie. Advienen paisajes de ruina social y ecológica. Sin embargo, quiero ser muy enfático aquí, los relatos del fin del mundo, la huella angustiante del apocalipsis, conducen a la desmovilización social y política. Inspirar pasiones tristes es necesario para el ejercicio del poder, decía Gilles Deleuze. Necesitamos del impulso contraapocalíptico, como nos ha sugerido Mara Padilla. El futuro no está decidido. Es fundamental romper la cadena de lo que asumimos como inevitable, pensar lo impensable, como una técnica de construcción, como una forma de racionalidad. Instaurar una red de los posibles, pensar lo impensable, quebrantar la idea de que no existen alternativas a la sociedad actual, son retos individuales y colectivos de nuestra circunstancia, pero singularmente constituyen desafíos para toda universidad como la nuestra, donde se cultivan la imaginación, la creatividad, el pensamiento crítico, la reflexión atenta, la responsabilidad y el compromiso sociales, tanto en las ciencias como en las humanidades, el arte, la innovación tecnológica. Ello exige esfuerzos de distinta naturaleza, como decía en mis palabras inaugurales. No podemos ser, como universitarios y universitarias, autocomplacientes. Abandonarnos a las franjas de confort en las que inadvertidamente nos hemos atorado. Reafirmemos nuestra capacidad autocrítica y la condición que tiene nuestra universidad de ser un espacio abierto, habitable, susceptible al diálogo, a los encuentros y propuestas de soluciones que requiere hoy la sociedad pospandemia. Dadas nuestras capacidades, experiencia y talento, debemos incidir en las agendas públicas, participar en la conversación que exige el país para alcanzar acuerdos y reducir la inútil polarización política que a nada nos va a conducir. Hacernos ejemplo de una universidad que impulse acciones, que atienda sin tolerancia la violencia por razones de género. Una universidad incluyente que además sea una universidad que promueva y ponga en práctica programas y proyectos que nos permitan adaptarnos a la emergencia climática. Innovar para ampliar nuestras funciones sustantivas y no gastarnos en la mera repetición del confort. Somos supervivientes. Hemos vuelto a experimentar la vulnerabilidad humana, a pesar de cierta arrogancia de las posiciones individualistas que han marcado el mundo contemporáneo. Reconocer esa vulnerabilidad
es uno de los temas centrales en la obra de Hannah Arendt para poder construir una comunidad política solidaria. Antes que mortales, decía Arendt, debemos decirnos natales. Una comunidad política solidaria, para construir una comunidad política solidaria. Antes que mortales, decía, perdón, debemos decirnos natales justo en ese sentido de construir una comunidad política solidaria. Los hombres y mujeres, aunque debemos morir, no nacimos para ello, sino para comenzar una y otra vez. Y reiniciar implica siempre obtener enseñanzas de las adversidades que hemos vivido, adversidades de las cuales no saldremos ilesos. Tampoco cabe olvidar estas adversidades, pues tenemos una responsabilidad singular ante quienes han perecido. No podemos ser los mismos que fuimos. No debemos aspirar a repetirnos, a regresar al lugar donde estuvimos antes de la pandemia. Como sobrevivientes, creo, tenemos muchas obligaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo Díaz. Pues tenemos algunas preguntas y a mí me gustaría también hacer un comentario, si me lo permiten, antes de darles la palabra. Tenemos una pregunta con respecto a los 4 modelos mixtos a los que se refiere el doctor Peñalosa. La pregunta directa es si podría brevemente retomar esta idea de cuáles son los 4 modelos mixtos, por una parte. Por otro lado, hay un comentario en el que se señala que el PER amerita una revisión porque aparecen algunos efectos no esperados, por ejemplo, de que los alumnos se inscriben a muchas UEAs o algunas otras elementos que seguramente están detectados ya en las comisiones. Bueno, hay quien señala y lo deja como comentario general que el PER necesita pues una revisión. Lo dejo ahí como por el momento elementos de la audiencia. Y luego, por otro lado, yo quisiera hacer un comentario. Yo pienso que lo que nos han expresado los 4 invitados que hemos tenido el día de hoy presenta elementos complementarios. Cada uno parte de ideas particulares, pero también asume un compromiso institucional y social muy, muy fuerte, como debe ser por parte de nuestros directivos. Y bueno, una primera conclusión a la que yo llego, quisiera ver si están de acuerdo con esto, es la preservación y la actualización del modelo UAM como elemento fundamental. Es decir, el modelo UAM nos da todavía mucho sentido, pero ese modelo UAM tiene que estar siendo constantemente revisado. Las situaciones cambian y necesitamos, para fortalecer ese modelo original, lograr introducir elementos de cambio. No podemos pensar ser los mismos de hace años. En este proyecto UAM, hay que decirlo, que no surge de la experiencia de la pandemia. El modelo UAM es mucho más abarcador, pero se ve trastocado en esta pandemia. Y entonces la pandemia lo que va a hacer es que puede enriquecer, y los resultados que se dieron en el programa de educación remota pueden enriquecer de manera muy importante, con una buena reflexión, el propio proyecto UAM. Es decir, el proyecto UAM no hay que cambiarlo, no hay que convertirse a una universidad virtual, no hay que hacer modificaciones. El modelo UAM hay que estarlo reactualizando. Toda organización necesita un cambio constante, aunque también necesita, sabemos, periodos de estabilidad. ¿Qué es lo que han destacado nuestros estimados invitados el día de hoy? Bueno, pues han dicho que tenemos un modelo colegiado y eso va a ser muy importante para definir la nueva normalidad. Es una invitación a la comunidad a que se exprese, a que diga, a que haga valer la diversidad institucional, que es algo que también se mencionó mucho. No podemos solamente pensar en un modelo virtual y un modelo presencial, sino en todo caso, al hablar de modelo virtual, tenemos, y su mezcla con el presencial, es decir, estos modelos mixtos, tenemos que ir pensando en términos de
de las unidades, de las divisiones, de las disciplinas, del carácter de la UEA en particular, etcétera. Entonces, bueno, el modelo colegiado nos será de mucha utilidad. Por otro lado, se mencionaba también que la UEA no es un curso común y corriente, tiene una propia lógica de funcionamiento basado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también tenemos otra característica fundamental de la universidad, que es el modelo de docencia-investigación. Cómo hacer transformaciones que desde el lado de las nuevas tecnologías promuevan esta vinculación mayor entre docencia e investigación. Los alumnos, algo que también ustedes han comentado, los alumnos ya no son vistos exclusivamente como sujetos racionales, sino como seres humanos y como seres sociales. Y eso es muy importante porque tiene que ver con la capacidad de aprendizaje y con aquello que llamamos también el aprendizaje significativo. Es decir, no son solamente cerebros que vienen y se sientan, no son solamente números de cuenta a los que tenemos que atender, sino son seres humanos. ¿Qué tiene que ver eso con la inclusión? ¿Qué tiene que ver eso con el respeto a la diversidad? Me parece que ese es otro aspecto que se ha hablado mucho por parte de los cuatro, es el lado humano y social de la universidad. Y otro elemento muy importante es que la nueva normalidad no se parece a las viejas normalidades y que la nueva normalidad va a tener como característica, como se menciona también, una vida mucho más dinámica que las anteriores. Estamos como pasando un poco de la idea de estados, donde estamos en un estado, tenemos un proceso de cambio y llegamos a otro estado, sino estamos pasando a una idea más bien de proceso, donde tenemos estabilidades, pero digamos donde tenemos una dinámica cada vez mucho más activa. Y eso obliga pues también a la universidad a pensar que esa nueva normalidad no es algo que se defina y que nos va a durar por otros 10 o 20 años, sino que es una nueva normalidad que tendrá que ser mucho más dinámica. ¿Qué del modelo UAM podemos aprovechar precisamente para esta nueva normalidad? Y en esa nueva normalidad también se menciona esta idea de que tenemos que no comprar futuros que ya están presentes o futuros que ya son pasados, y no tenemos que comprar futuros, tenemos que aprender a construir un futuro. Y en ese futuro tenemos grandes fortalezas en la universidad, basadas principalmente en el proyecto original actualizado. Bueno, son algunos de los temas que me han hecho pensar que son muy importantes retomar. No quiero que me den una respuesta, estoy tratando de encontrar algunos elementos que pueden ustedes retomar, hacer una conclusión, un comentario, y que son muy importantes para pensar esto de la virtualidad, la educación virtual en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Unidad Iztapalapa en lo particular. ¿Cómo para entender qué vamos a hacer con la tecnología tenemos que acudir a tantos aspectos de la vida social, humana, institucional de nuestra universidad? Y bueno, creo que ha sido, desde mi punto de vista, un inicio extremadamente muy enriquecedor que seguramente pondrá en perspectiva pues muchas de las discusiones que tendremos en estos 3 días. Entonces los dejo con un último comentario. No tenemos por el momento más preguntas o no nos han llegado. Si nos llegan después, se las hacemos llegar posteriormente. Pero por el momento lo dejaría aquí. Les daría la palabra a cada uno de ustedes en el orden que ustedes gusten para hacer un último comentario. Muchas gracias. Bueno, si quieren, yo puedo empezar, dada la pregunta esta acerca de los 4 modelos, que lo dije muy rápido, la verdad es que sí es muy importante. Bueno, los 4 son el primero de rotación, en donde los alumnos cursan de manera alternada lo presencial y lo virtual. Entonces, este modelo de rotación se usa mucho en la enseñanza, sobre todo en la enseñanza básica. El segundo modelo es el de Flex, es 100% en línea y los maestros están disponibles para consulta presencial. Esto es algo también muy importante. El tercero es el modelo a la carta,
donde los alumnos pueden ir a laboratorios y bueno, existe un apoyo ahí del docente y del no docente, ¿no? O sea, es muy importante también aquí mencionar que el diálogo es uno de los elementos centrales al modelo de la UAM. El virtual enriquecido, en donde hay cursos adicionales a los créditos que ya los alumnos deben cumplir, y hay docentes presenciales y virtuales disponibles. Yo creo que tenemos que de estos elegir cuál de todos es el que vamos a seleccionar para la nueva normalidad. Entonces, o bien alguna alternativa diferente. En los 4, yo creo que hay apoyo de docentes y en todo caso también de no docentes. Hay apoyo presencial. Entonces, bueno, esto en el contexto de lo que comenté, me parece que es muy importante que haya una cierta presencialidad, ¿no? Esto es algo muy, muy importante. Y claro, yo estoy de acuerdo con esta idea de que no pretendemos para nada convertir a la universidad con un modelo diferente, pero sí que en este momento de pandemia y en este momento de retorno eventual a la nueva normalidad, que podamos elegir alguno de estos modelos. Y bueno, eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguno de los otros participantes? Me parece que Óscar Lozano está levantando la palabra. Óscar, por favor. Sí, bueno, sí, pues sobre lo que comenta Luis y bueno, lo que muestra como algunos de los ejes acá discutidos, hemos dicho, es sumamente complejo procesar todo esto y estos tipos de eventos nos ayudan, ¿no? a intentar clarificar un poco más. Yo hablaría sobre 3 puntos muy brevemente. El primero es el modelo UAM, que efectivamente se debe de conservar, aprovechar y fortalecer. No solo es el carácter colegiado, la figura del profesor investigador, el carácter departamental, las funciones sustantivas, tiene que ver, yo siento, es un modelo de organización para la innovación, para la respuesta a los problemas sociales. Así surgió en su momento, creo, en el contexto que surgió en los 60, 70, y es precisamente lo que yo creo nos permitió, ¿no? Este orden colegiado que tenemos en el que diversas disciplinas reflexionan sobre temas y se toman decisiones conjuntas, los órganos colegiados, nos permitió dar una respuesta oportuna, apropiada y virtuosa, yo diría, ¿no? Sí, el PER debe ser fortalecido con la inclusión de toda la comunidad. Esa es una primera participación que tendría. Otra sería con relación a la docencia y la educación, porque es uno de los temas fundamentales que nos preocupan. Creo que es muy importante que reconozcamos que en esta modalidad remota, de repente queremos trasladar o hacer traslados falsos positivos de evaluación, ¿no? De esta docencia que antes no hacíamos en lo presencial, ¿no? Asumimos que hoy la docencia se tiene que estar evaluando, revisando, fortaleciendo. Efectivamente, esa es nuestra naturaleza, pero si vemos lo que hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Ahora estamos exigiendo a veces de esta parte cosas que no hacíamos. No porque sea mejor o peor, simplemente lo muestro de manera descriptiva. En ese sentido, lo que ahora hacemos en el carácter remoto tiene que ser pensado como una oportunidad precisamente para generar metodologías de seguimiento, de evaluación que trabajen sobre esto, sobre las nuevas pedagogías que se están implementando y el verdadero impacto en la enseñanza-aprendizaje, cosa no menor, ¿verdad? Es sumamente complicado hacer eso, pero sí es una gran oportunidad en este momento para repensar la forma en la que hacemos evaluación. Y finalmente, en una pregunta que vi que pusieron por acá de cómo participar más la comunidad de estudiantes, bueno, no se puede remitir ya todo a esta única interacción, yo podría decir un tanto acotada de lo virtual, porque aunque es muy amplia y llegamos ya a espacios sumamente amplios, es una gran oportunidad. Al final se reduce a esta interacción a veces
sincrónica o asincrónica en la de transmisión de conocimientos. Tienen que participar más en proyectos que la universidad genere. En Azcapotzalco generamos una propuesta junto también con el apoyo de Rectoría General y las otras unidades en varios de los proyectos que se llama One Media. En One Media están participando básicamente alumnos. Son más de 300 alumnos y alumnas que están participando en diversos proyectos, tanto de apoyo a la microempresa como en cursos y talleres, apoyo a la sociedad, haciendo blogs, tomando las redes sociales, no en un carácter tradicional, yo diría francamente a veces frívolo, sino llevando precisamente la universidad con mediaciones científicos, sociales, humanistas, que necesitan las redes sociales. Esa es la participación que los alumnos y alumnas pueden tener. Deben de tomar la universidad en este formato ahora digital para ayudar a la sociedad en un momento en que tanto lo está necesitando. Y miren que hay tantas cosas que hacer, ¿no? Yo con eso termino, Luis, colega, y gracias. Muchas gracias. El doctor José Antonio de los Reyes. José Antonio, por favor. Gracias. Yo me referiré primero a cuál es el papel que queremos que juegue la UAM en el contexto del país. Creo que es importante no dejar de lado, porque si queremos hablar de la visibilidad de la UAM, pues debemos estar conscientes como comunidad que debemos acercarnos a las comunidades. Creo que hay la oportunidad en esta pandemia, lo hemos hecho, por ejemplo, a través de las brigadas de vacunación con jóvenes de todas las unidades, particularmente de la unidad Xochimilco, o bien esta experiencia de acercamiento a las pymes para nuevas formas de comercio que tuvieron ayuda por jóvenes de Azcapotzalco. Y eso creo que es fundamental para que la UAM esté presente y sea pertinente a esta sociedad, más allá de lo que hacemos en la formación de recursos humanos y sobre todo la formación de personas independientes, ciudadanos responsables en el país y ciudadanas. Creo que formamos personas finalmente en esa óptica. Ahora, métodos o vías de participación significan no nada más recopilar sus opiniones, y aquí lo que pregunta Maritza Nuba va en ese sentido, pero también que la participación sea efectiva en iniciativas como las que ya mencionó el doctor Lozano o la que yo acabo de mencionar. Yo tengo plena confianza en la creatividad, el talento de las y los alumnos para sacar adelante diferentes problemáticas, y las vías de participación y sobre todo de coordinación de acciones ya son diferentes. Es en sí un reto. ¿Cómo hacer que participen efectivamente nuestras alumnas y alumnos en resolver problemas que también conciernen a la universidad? El ejemplo del cambio climático y las acciones de mitigación son iniciativas estudiantiles, entonces creo que por ahí pudiéramos transitar. Ahora, en relación con otras oportunidades, las fortalezas de la UAM están en su modelo y en algo que no hemos aprovechado de manera tan eficiente, que es el trabajo colaborativo entre las 5 unidades, las 15 divisiones. Creo que eso lo impulsaremos de manera decidida, ayuda a la parte remota porque se acortan las distancias, y creo que como sistema UAM, como universidad, debemos aportar aquí una parte significativa que va a generar justamente discusiones tan ricas como las del día de hoy. Y yo esperaría que el liderazgo de la UAM se manifieste a través de eventos como este, en donde salgamos también con fortalezas y que identifiquemos áreas de colaboración, inclusive dentro de la UAM, para que se reflejen en el impacto en México, sobre todo en América Latina, por la vecindad en el idioma y la cultura. En cuanto al PER, que ya no va a ser tan emergente hasta cierto punto por la permanencia relativa, creo que un punto que es importante sería quizá, ya eso es más particular, pensar en una tutoría para que guiemos a nuestras y nuestros alumnos por un tránsito en su currículum que quizá requiere ser visto de manera en la cual los profesores seamos tutores para que sirvamos como espejo de alguna forma para reflejar las inquietudes y sobre todo las ganas de progresar de muchas y muchas de nuestros alumnos. Creo que ahí pudiera haber un área importante. Y finalmente creo que la caracterización del momento que hacía el doctor Rodrigo Díaz de manera muy atinada, y la comparto en su gran mayoría, creo que estamos, lo que a veces en ciencias, sistemas en pseudoequilibrio, porque no estamos en ningún equilibrio, ni quizá no lo estaremos. Iremos más allá en una parte de sistema metastable de alguna forma, como se dice también en la parte de ciencias duras. Tendríamos que estudiar muy bien esto, pero no
como decía el doctor Lozano, vamos en 2 carriles, en 2 pistas, y sería, yo creo, importante que todos reflexionemos, y hago un llamado aquí a todas y a todos para participar en esta reflexión colectiva. El doctor Lozano hablaba de los retos estructurales que tenemos ya, pero los que se adicionan con base en esta pandemia, y esta consulta en estos días que yo he propuesto, creo que puede tener frutos muy importantes para que avancemos y que sigamos siendo tan pertinentes socialmente como lo hemos sido hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, doctor de los Reyes. Y finalmente le pasamos la palabra al doctor Rodrigo Díaz, por favor. Sí, muchas gracias. Como ya estamos sobre el tiempo, seré muy breve. Suscribo en buena medida lo que han señalado los colegas, y respecto a la pregunta sobre el modelo UAM y algunos de los retos que tenemos enfrente, yo solamente quisiera invitar a quienes nos escuchan a asistir a la siguiente mesa donde se va a presentar el modelo académico de la UAM Iztapalapa. Yo debo decir que este modelo ya se presentó en Consejo Académico, donde se integró una comisión para hacer una consulta a la comunidad, y ahí es donde estudiantes, profesores, profesoras e integrantes del personal administrativo tienen que participar para enriquecer este modelo de hacia dónde vamos, sobre todo en el ámbito de la docencia, que es uno de los más retos, uno de los mayores desafíos para la Unidad Iztapalapa. Entonces yo los invito a participar, y ciertamente, como dijo el doctor Óscar Lozano, ya no tendremos que preocuparnos por la excepción que irrumpió en una presunta normalidad, sino más bien cómo tratamos la normalidad de la excepción, ¿verdad? Ese va a ser uno de los retos que como universitarios y universitarias vamos a tener que seguir enfrentando. Muchas gracias a mis colegas por sus atinadas intervenciones que nos dejan muchas enseñanzas. Muchas gracias al doctor Montaño. Pues muchas gracias a todos, y ya finalmente simplemente quisiera yo agradecer nuevamente la participación de los 4 invitados que tuvimos el día de hoy, que realmente han hecho aportaciones muy significativas y permiten construir un marco espléndido de referencia para la presentación y los debates de estos 3 días sobre el tema de la educación virtual en nuestra universidad. Muchas gracias a todos y gracias también a la audiencia. Hasta luego. Un Muchas abrazo. gracias. Hasta luego. Gracias.